Buenas tardes, estimado ingeniero Faber. Este video es para sustentar la actividad realizada en la práctica número 2 del Laboratorio de Instrumentación. Mi nombre es Abner Yamil Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica. Vamos a ir a la práctica directamente. Y bueno, en esta práctica vamos a tratar el tema de adecuación de señales. Y la primera parte se nos pide implementar un puente Wheatstone alimentado con un voltio para la alimentación de fotorresistencias y tenemos que equilibrar el puente cuando la cantidad de unidades de lux sea máxima. Usamos la relación de unidades de lux resistencia inversamente proporcional. A mayor unidad de lux, menor resistencia y viceversa. Bien, bueno, ya hemos explicado en otras ocasiones el puente Wheatstone, en este caso no lo vamos a hacer, aquí tenemos el montaje. Y como vemos, a menor unidad de luz, que es donde tenemos el control de la fotorresistencia, nos entrega 164 milivoltios y a mayor unidad de luz se encuentra totalmente en equilibrio. Vamos a ver el montaje en Proteus. Ya hemos explicado el funcionamiento de este puente en la práctica anterior, en la sustentación anterior. Por tanto, no lo vamos a hacer en este video, pero como vemos, la fotorresistencia está a la mayor cantidad de unidad de lux, que es 1000 por control, y nos entrega un voltaje de 0 voltios en este caso. Si lo ponemos aquí a la menor cantidad de unidades de lux, vamos a ver el voltaje de salida, que en este caso sería 228. Bien, los cálculos matemáticos, entonces Rx, que en este caso sería la resistencia, la fotorresistencia, en este caso igual a R2 por R3 sobre R1, Rx entonces igual a 339.32 kilo ohmios, y es entonces el valor que tenemos para la resistencia R2, y en este caso sería el mismo valor de R1. Bien, bueno, ahí tenemos esta gráfica de relación lux versus voltaje. Y bueno, vamos a la parte 2 de la práctica. Se nos pide amplificar el puente Wheatstone del punto 1 y que la salida con un amplificador operacional, en este caso el AD620, sea de 0 a 10 voltios. El voltaje de salida, voltage out, es igual a voltage in por 1 más RF sobre RG. RF, el fabricante nos pide siempre que usemos 50 kilo ohmios para este amplificador operacional. Y bueno, la salida del amplificador operacional va a ser de 10 voltios y la salida del puente es 128 a 0 lux de unidad de lux, entonces la ganancia va a ser de 78.125. Reemplazamos en la fórmula antes dada de voltaje de salida, despejamos, entonces nos queda que RG es igual a 50 kilo ohmios sobre 77.13 y nos da aproximadamente 648, tomamos 640 para efectos de la simulación. Vamos a ver aquí el montaje del puente con el amplificador operacional. Vemos ya el montaje, damos correr a la simulación y como vemos a 0 unidades de luz nos está entregando 10 voltios y comenzamos a aumentar. Podemos ver el voltaje del voltímetro que está en el amplificador operacional AD620, como va disminuyendo a medida que aumentamos la cantidad de unidades de lux. Para hacer el video más corto, vamos a ir rápidamente y aumentamos casi al máximo de unidades de lux. Y como vemos, el voltaje ya ha caído dramáticamente, casi a 0%, 0 unidades de voltios. Y cuando llegamos al máximo de unidades de luz de la fotorresistencia, nos entrega entonces el amplificador operacional, 0 voltios. Con eso comprobamos el correcto funcionamiento de los cálculos. La parte 3 se nos pide implementar un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Diseñe la etapa de amplificación de manera que obtenga 5 voltios. Bueno, vamos a usar el LM35 para la simulación en Proteus y este nos entrega una relación de voltaje de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Vamos a usar R1, la resistencia de referencia como 17 kilo ohmios. El voltaje del amplificador es igual a 1 más R1 sobre R2 por la diferencia de potencial, que es el voltaje, en este caso de salida, del amplificador operacional. Bien, el voltaje entonces del sensor es igual a 10 milivoltios por 70 grados centígrados, que es el valor
de grados de la variable física que se nos pide y vamos a usar 700 milivoltios como el voltaje del sensor. Entonces la ganancia en este caso sería 5 voltios, que es lo que se nos está pidiendo, sobre los 700 milivoltios que entrega el sensor. En este caso la ganancia sería 7.14, despejamos R2 y nos queda que R2 es igual a 2.77 kilo ohmios. Vamos a la simulación. Como vemos lo tenemos en 50 grados, nos está entregando 3 puntos. Y si lo llevamos a 70 grados centígrados en el sensor nos entrega 5 voltios aproximadamente, 700 milivoltios de salida del sensor y con eso comprobamos el correcto funcionamiento del sistema con los cálculos hallados. Cuarto paso, en el software Proteus tenemos que diseñar un filtro pasabajos de segundo orden activo y bueno, vamos a usar en este caso el TL084 y la frecuencia de corte debe ser de 200 Hz. La frecuencia de corte de 200 Hz, las resistencias que deben ser del mismo valor, 12 kilo ohmios. Y bueno, para la estructura Rauch, que es la que hemos usado para este filtro pasabajos activo de segundo orden, C sub 0 es igual a 1 sobre omega por R. Omega en este caso es 2pi por F. Tenemos que la frecuencia de corte es 200, reemplazamos en la ecuación y tenemos que la capacitancia sub 0, el valor de esta capacitancia es igual a 66.31 por 10 a la menos 9, o sea, nanofaradios. Bueno, teniendo el valor de C sub 0, vamos a usar esta tabla de referencia para los filtros de segundo orden, el TS Chebyshev de 3 decibelios. Ahora, C sub 1 va a ser igual a K sub 1 por C sub 0, que ya lo hallamos, K sub 1 de segundo orden, ese coeficiente es de 4.65. Reemplazamos y nos da que la capacitancia de este dispositivo 1 es igual a 308.34 nanofaradios y la capacitancia 2 igual a K2, que en este caso sería 0.3 para un filtro de segundo orden, es igual a 19.89 nanofaradios. Aquí tenemos el montaje en Proteus, vamos a ver la simulación. Como vemos tenemos los valores ingresados, una señal senoidal como voltaje IN, damos correr la simulación, amplificamos la gráfica y como vemos la frecuencia de corte está exactamente en la parte inferior izquierda, vemos 200 Hz, la frecuencia de corte, con lo cual comprobamos la correcta adecuación de esta señal con este filtro activo pasabajos. Bien, el quinto punto, ahora se nos pide implementar un sistema de medición de temperatura con el M35 mediante la amplificación de una D620. Necesitamos que nos entregue un voltaje de 10 voltios por 70 grados centígrados. Ya explicamos cómo es la ganancia anteriormente. Entonces, como se nos pide que sea para este caso 10 voltios, no 5, para 70, entonces tomamos la referencia de 10 voltios sobre 700 milivoltios. La ganancia es 14.28, despejamos RG y nos queda que RG debe ser 3.75 para que a 70 grados centígrados nos entregue 10 voltios. Montaje del sistema con el LM35 y el amplificador operacional A620. Nos debe entregar un voltaje de 10 voltios cuando alcance los 70 grados centígrados el sensor y como vemos la salida del amplificador operacional efectivamente son 10 voltios. Si aumentamos más pues va a variar. Si disminuimos, va a haber variación también en el voltaje, que es la representación de esta variable física en esta unidad de voltios. Bien, ahora se nos pide conectar la entrada no inversora del amplificador de instrumentación que estaba a tierra a un generador de señales y configurar una señal cuadrada de 300 Hz. Aquí tenemos la gráfica de ese montaje. Vamos a ver aquí en Proteus el sistema. Como vemos tenemos el amplificador operacional cuya señal de entrada en este caso es la señal, la variable física del sensor LM35 y está conectado al filtro activo pasabajos de segundo orden y a la entrada no inversora hemos conectado el generador de señales que en este caso está configurado para 300 Hz. Vemos el control, tenemos 9 voltios de amplitud, 9 voltios pico pico y tenemos 300
Hz de la frecuencia de esta señal. Vamos a simular la gráfica, vamos a ampliarla para ver cómo está funcionando el filtro. Y como vemos en este punto exactamente, en la parte inferior podemos ver 200 Hz de frecuencia de corte, con lo cual comprobamos que el filtro continúa funcionando bien, aun cuando se le ingresa una señal cuadrada de mayor frecuencia. Bien, ingeniero Faber, esta ha sido entonces la sustentación de esta actividad. Gracias por su atención. Feliz día.